Diamante escondido. La esposa invisible que reveló un imperio de billones para aniquilar al hombre que la desechó. Prepárate para una historia que te helará la sangre y te hará cuestionar todo lo que crees saber. Si esta narrativa te atrapa desde el primer segundo, no olvides darle me gusta a este video y suscribirte al canal para ver más dramas inolvidables de la vida real. ¿Alguna vez te has preguntado qué secretos ocultan las personas más cercanas a ti? Deja tus pensamientos en los comentarios. ¿Qué pasaría si la mujer tranquila y amorosa que sacrificó todo por ti fuera secretamente una de las personas más ricas del mundo? Durante 7 años, Maeve vivió una vida sencilla, ocultando su identidad de multimillonaria por el hombre que amaba. Cambió salas de juntas por ventas de pasteles de caridad, alta costura por ropa de oferta, todo por un esposo que la veía como nada más que un peldaño. Cuando él la descartó por una mujer más rica, pensó que estaba mejorando. No tenía idea de que acababa de desechar un diamante por un trozo de vidrio. Esta es la historia de cómo una heredera oculta, traicionada y destrozada, desató su verdadero poder y regresó para reducir a cenizas el mundo de él. El secreto de la señora Smith. Un imperio escondido. Para el mundo exterior, Maeve Smith era dolorosamente ordinaria. Vivía en una modesta casa colonial de 2 pisos en el tranquilo suburbio de Hampton, una ciudad más conocida por su encanto histórico que por su proximidad a los ultra ricos. Sus días eran un ritmo sereno de cuidar su pequeño jardín, ser voluntaria en la biblioteca local y preparar comidas elaboradas para su esposo, Richard Smith. Conducía un confiable Ford de 5 años, recortaba cupones, y su mayor indulgencia era un café con leche semanal de la cafetería local. La Maeve diaria era dulce, discreta y completamente devota al hombre con el que se había casado 7 años atrás. Richard era el centro de su universo. Era guapo, ambicioso y poseía un carisma que podía encantar al cínico más endurecido. Trabajaba como analista financiero de nivel medio en una firma respetable, pero sin importancia en el centro de Londres. Para sus colegas, era un hombre en ascenso, agudo y ambicioso, pero frenado por sus humildes circunstancias. A menudo se lamentaba de su suerte en la vida, hablando de grandes ambiciones que parecían ridículamente inalcanzables. Si tan solo tuviera el capital, suspiraba a sus amigos del trabajo con cervezas baratas, podría estar manejando esta ciudad. Lo que nadie sabía, y mucho menos Raoul Richard, era que la mujer a la que regresaba a casa cada noche, la mujer que surcía sus calcetines y administraba meticulosamente su apretado presupuesto, no era Maeve Smith, la huérfana que decía ser. Ella era Maeve Vance, la única heredera del conglomerado Vance Corp, un imperio global con participaciones en tecnología, bienes raíces y energía, valorado en más de $200 mil millones. Maeve había conocido a Richard durante su último año en la London School of Economics, donde estudiaba historia del arte bajo un nombre falso, desesperada por saborear la normalidad después de una infancia sofocada por tutores, guardaespaldas y el frío y calculador mundo de las altas finanzas. Sus padres, Richard y Eleanor Vance, habían sido figuras brillantes pero distantes, más cómodos en una sala de juntas que en una sala de juegos. Habían muerto en un accidente de jet privado cuando ella tenía 18 años, dejándola al cuidado de su formidable abuela, Augusta Vance, y como la única heredera de su vasta fortuna, abrumada por el peso de su herencia y los ojos curiosos del mundo, Maeve había ideado un plan para escapar, solo por un tiempo.
Richard, entonces un estudiante de negocios becado, era todo lo que su mundo no era. Era apasionado, la veía por quien era y parecía despreocupado por la riqueza o el estatus. Cuando él propuso una vida sencilla, lejos de las brillantes presiones de la élite, Maeve lo vio como una fantasía romántica hecha realidad. Ella creyó haber encontrado a un hombre que la amaba, no a su nombre. Y así, con el corazón encogido, pero con un espíritu esperanzado, tomó una decisión. Colocó toda su fortuna en un fideicomiso ciego, accesible solo por una compleja serie de protocolos conocidos por ella y el abogado más confiable de su familia, Javier García. Le contó a Richard una historia fabricada de una infancia solitaria en un orfanato olvidado, y abrazó su nueva identidad como una mujer sin nada más que el amor de su esposo. Durante 7 años, interpretó el papel a la perfección. Encontró una alegría genuina en la simplicidad, en el anonimato. Al ver a Richard esforzarse, sintió una sensación de orgullo. Ella creyó que estaba apoyando sus sueños, que su amor era una fortaleza construida sobre una base más sólida que el dinero. Pero comenzaron a aparecer grietas en su fortaleza. La ambición de Richard, una cualidad que una vez admiró, se había convertido en un resentimiento amargo. Se cansó de su modesta vida. Comenzó a hacer comentarios sarcásticos sobre su ropa sencilla, sus vacaciones económicas y su falta de conexiones. ¿Viste el anillo de la nueva prometida de David Walker? Comentaba después de un evento de trabajo, sus ojos brillando con una luz codiciosa. Debe ser de 10 quilates. Su padre es un magnate naviero de Cornualles. Luego miraba la sencilla alianza de oro de Maeve, un símbolo de la vida que ahora despreciaba, y su labio se curvaba en un ligero desprecio. Empezó a trabajar hasta tarde, asistiendo a eventos de networking que lo dejaban con olor a perfume caro, que no era el de ella. Se volvió distante, su contacto infrecuente y superficial. La risa fácil que una vez llenó su pequeño hogar fue reemplazada por un silencio tenso, puntuado por los pesados suspiros de insatisfacción de Richard. Maeve sintió el cambio en sus huesos. Un frío pavor comenzó a acumularse en su estómago. Intentó hablar con él, para tender un puente sobre el creciente abismo entre ellos, pero sus suaves preguntas fueron recibidas con irritación y acusaciones. ¿De qué hay que hablar, Maeve?, espetó una noche, arrojando su maletín sobre la mesa que ella había preparado con tanto esmero. Estamos estancados, no vamos a ninguna parte. Me estoy ahogando y tú te contentas con solo flotar. Creí que éramos felices, susurró ella, con el corazón dolorido. Creí que esto era lo que querías. Quería una compañera, escupió, su voz goteando desprecio. No un ama de casa. Necesito a alguien que pueda ayudarme, alguien con recursos. La palabra flotó en el aire entre ellos, fea y afilada. Recursos. Era una palabra que había definido toda su vida, una palabra de la que había huido, solo para que el hombre por el que había sacrificado todo se la arrojara a la cara. Miró a Richard, al extraño que tenía delante, con el rostro retorcido por una ambición codiciosa que nunca antes había visto de verdad. Y por primera vez en 7 años, sintió que el fantasma de Maeve Vance se agitaba dentro de ella. El juego que había comenzado como una fuga romántica estaba a punto de convertirse en una guerra brutal, y ella era la única que conocía el verdadero poder de las armas a su disposición. El trágico aniversario, papeles de divorcio y el despertar de la furia. Vance. La traición final, el golpe definitivo, llegó en una tarde fresca de octubre, con el aire cargado de olor a humo de leña
y hojas en descomposición. Era su 7º aniversario de bodas. Maeve había pasado todo el día preparando un festín, una recreación de su primera cita. Pasta hecha a mano, una rica salsa boloñesa que había cocinado a fuego lento durante horas y una botella de Chianti en la que había derrochado. Llevaba un sencillo vestido azul que él una vez dijo que era del color de su cielo favorito. Esperó, la mesa puesta con su mejor vajilla, las velas parpadeando, su corazón una frágil mezcla de esperanza y aprensión. Richard llegó a casa 3 horas tarde. Ni siquiera miró la cena meticulosamente preparada. Su rostro estaba enrojecido de emoción. Sus ojos brillaban con una energía maníaca que ella no reconocía. Arrojó un grueso sobre de color crema sobre la mesa, donde aterrizó con un suave golpe junto a los palitos de pan intactos. «¿Qué es esto?», preguntó Maeve, su voz pequeña. «Eso», dijo él, tirando de su corbata, con una sonrisa triunfante en los labios. «Es nuestro futuro. O, más bien, mi futuro». Sus manos temblaron al abrir el sobre. Dentro había papeles de divorcio. El lenguaje estéril y legal era un contrapunto brutal a la cena romántica que había preparado. Las palabras se nublaron, pero el mensaje era claro. Diferencias irreconciliables. Sin culpa. Una ruptura limpia. «No entiendo», balbuceó, mirándolo, con los ojos muy abiertos por la incredulidad y el dolor. «Nuestro aniversario». «Ay, Maeve, por favor», se burló él, agitando una mano despectiva. «No seas tan ingenua. ¿De verdad creíste que esto funcionaba? ¿Esta patética pequeña vida? Estoy destinado a más. Me han dado una oportunidad, una de verdad, y no puedo permitir que me retengas». El nombre en los documentos legales, la demandante opuesta al suyo, era un nombre que ella le había escuchado mencionar con creciente reverencia. Victoria Rothschild, heredera de la fortuna bancaria europea Rothschild. Una mujer cuya imagen era un pilar en las páginas de sociedad, siempre cubierta de joyas y alta costura. Una mujer de recursos. Las piezas de su reciente comportamiento encajaron con una claridad nauseabunda. Las noches hasta tarde, las llamadas telefónicas secretas, el olor a Chanel número 5 pegado a sus camisas. No solo se había desenamorado de ella, sino que la había estado reemplazando activamente. «¿Me dejas por ella?». La voz de Maeve era apenas un susurro. El dolor era una cosa, una astilla de hielo perforando su pecho. «¿Dejarte?». «Cariño, eso implica que estábamos al mismo nivel para empezar», dijo, su crueldad absoluta. Empezó a pasear por el pequeño salón, su movimiento de repente demasiado grande para el espacio. Victoria me entiende. Ella entiende la ambición. Su padre, Charles Rothschild, está dispuesto a hacerme socio principal en su nueva firma de capital privado. «Estas son las grandes ligas, Maeve. Aquí es donde pertenezco». Finalmente, se detuvo y la miró. Su mirada recorrió su sencillo vestido, su rostro surcado por lágrimas no derramadas con una piedad apenas disimulada. «Mira, seré justo. La casa está hipotecada, pero hay un poco de capital. Puedes quedártela. Puedes quedarte con el coche. Debería ser suficiente para una mujer con tus sencillas necesidades. Piensa en ello como una indemnización por 7 años de servicio. 7 años de servicio, no de amor, no de sociedad. Servicio». Las palabras resonaron en el repentino silencio de la habitación. Él la veía como una empleada. Ahora la estaba reduciendo de personal. El amor que ella había vertido en su vida, los sacrificios que había hecho, la identidad que había abandonado, todo ello carecía de valor para él.
no solo le había roto el corazón, sino que había invalidado toda su existencia. «Te di todo», dijo ella, con las palabras atrapadas en su garganta, espesas de lágrimas no lloradas. Richard se rió, un sonido corto y agudo, desprovisto de humor. «No me diste nada, Maeve. No tenías nada que dar. Ese es todo el problema». Cogió su maletín, no el de cuero gastado que ella le había comprado hacía 5 años, sino uno nuevo, elegante y de aluminio que nunca antes había visto. Un regalo, sin duda, de Victoria. Se detuvo en la puerta, girándose para asestar un último golpe devastador. «Espero que encuentres una vida tranquila para ti», dijo. Su voz teñida de una magnanimidad condescendiente. «Tal vez puedas trabajar en esa biblioteca que tanto te gusta. Te queda bien. Solo firma los papeles. Es mejor para todos si lo hacemos rápido y en silencio». La puerta se cerró detrás de él, dejando a Maeve sola en la parpadeante luz de las velas. El olor a boloñesa que había preparado con tanto cariño de repente le pareció nauseabundo. La hermosa comida era un monumento a su propia estupidez. Él creyó que dejaba a una huérfana sin un céntimo a su paso. Creyó que se deshacía de un peso muerto para ascender a la estratosfera de la élite. No tenía idea de la tormenta que había desatado. En ese momento, mientras los últimos vestigios de su amor por él morían, algo más ocupó su lugar. El dolor seguía ahí, una herida abierta, pero debajo una sensación diferente comenzó a arder. Era fría, era dura, era completamente desconocida. Era rabia, una rabia del tamaño de los Vance. Miró los papeles de divorcio sobre la mesa del comedor, el instrumento legal de su humillación. En silencio y rápido, había dicho. Cogió su teléfono, sus manos sorprendentemente firmes. Se desplazó por sus contactos, pasando el fontanero local y el dentista, hasta llegar a un nombre al que no había llamado en 7 años. La pantalla brillaba con 2 palabras: Javier García. Su pulgar se cernió sobre el botón de llamada. La mujer que haría la llamada no sería la esposa con el corazón roto, con el vestido azul. Sería la heredera multimillonaria que él nunca supo que existió. El juego había terminado. La guerra estaba a punto de comenzar. El retorno de la heredera. El despertar de Maeve. Vance, las primeras 24 horas después de que Richard se fuera, fueron un torbellino de shock con los ojos vacíos. Maeve no lloró. El dolor era demasiado profundo para las lágrimas. Una vasta y vacía caverna donde solía estar su corazón. Se movía por la casa como un fantasma, su hogar ahora un museo de sus vidas compartidas. Cada objeto era un artefacto doloroso. La taza de café astillada que usaba cada mañana, el sillón gastado donde solía leer, las fotografías en la repisa de una pareja sonriente y feliz que nunca había existido realmente. Cogió una bolsa de basura negra y con una precisión fría y metódica barrió cada foto, cada regalo, cada último rastro de él. No fue una catarsis, fue un exorcismo. Al amanecer, la casa estaba despojada de su pasado compartido, tan vacía como se sentía ella por dentro. Finalmente se permitió mirarse al espejo. La mujer que la miraba era una extraña. Sus ojos, generalmente tan llenos de suave calidez, estaban sombríos y atormentados. Su cabello estaba recogido en una simple y desordenada cola de caballo. Llevaba una de las viejas y descoloridas camisetas de Richard como camisón. Esta era la mujer que él había desechado. La huérfana débil, sencilla y sin un céntimo. Él había creado esta versión de ella y la había destruido. Era hora de que Maeve Vance
volviera a casa. Se duchó. El agua caliente fue un choque bendito para su sistema. Se vistió, no con su atuendo modesto habitual, sino con el único conjunto de emergencia que había guardado escondido en la parte trasera de su armario. Un par de pantalones negros a medida, una blusa de seda y un par de zapatos planos de cuero simples y elegantes. Eran reliquias de su antigua vida, una contingencia que había rezado no necesitar nunca. Luego hizo la llamada. El teléfono sonó solo una vez antes de que una voz familiar, nítida y tranquila, contestara. Javier García al habla. Javier, dijo ella, su propia voz sonando áspera y extraña en sus oídos. Soy yo. Hubo una pausa, un instante aturdido y silencioso al otro lado de la línea. Javier García, el jefe canoso e impecablemente vestido de Vance Legal, había sido el confidente más cercano de su padre y había gestionado los asuntos de su familia con una lealtad inquebrantable durante más de 30 años. Él fue más un padre para ella de lo que lo había sido el suyo. Maeve finalmente respiró, el nombre una mezcla de sorpresa, alivio y profunda preocupación no expresada. Querida, ¿estás bien? No, dijo, la única palabra transmitiendo un mundo de dolor. No lo estoy, pero lo estaré. Respiró hondo, el aire en la casa estéril sintiéndose cargado de una nueva energía. Javier, voy a volver. Quiero que ejecutes el protocolo Alfa, inmediatamente. Protocolo Alfa, el nombre que habían ideado años atrás para la disolución del fideicomiso ciego y la plena reinstauración de su identidad legal y poder financiero. Era el botón de emergencia, el plan de contingencia de romper el cristal en caso de catástrofe. Considéralo hecho, dijo Javier, su voz cambiando instantáneamente de guardián preocupado a ejecutivo despiadadamente eficiente. Un coche estará en tu ubicación en 1 hora. Tenemos el ático del Mandarín Oriental en Londres preparado para ti. Tu equipo de seguridad se está movilizando mientras hablamos. ¿Cuáles son tus instrucciones inmediatas? La casa, dijo ella, mirando la pequeña caja suburbana que había sido su jaula. Véndela, dona el contenido a la caridad. No quiero ver nada de esta vida otra vez. Hizo una pausa, su mirada cayendo sobre los papeles de divorcio que aún estaban en la mesa del comedor. Y Javier, necesito que averigües todo lo que hay que saber sobre un hombre llamado Charles Rothschild y sus empresas de capital privado. También quiero un dossier completo sobre su hija, Victoria, y mi esposo, Richard Smith. Ya tengo un archivo preliminar sobre los Rothschild, dijo Javier, su tono sombrío. Charles ha estado tratando de hacer incursiones contra la logística de envío de Vance Corp. Durante años. Esto no es una coincidencia, Maeve. Parece que tu marido fue intercambiado como un activo valioso. El término comercial clínico fue, de alguna manera, más insultante que cualquier traición emocional. No solo te dejaron, te eliminaron estratégicamente. Lo entiendo, dijo ella, su voz endureciéndose. Una cosa más, Javier. Los papeles de divorcio, no dejes que el abogado de Richard los presente. Tú te encargarás de los trámites. Será un placer, dijo Javier, con un toque de acero en su voz. Presentaremos una demanda por adulterio y fraude. Su petición será enterrada. No sabrá lo que le golpeó. 1 hora más tarde, un elegante Rolls-Royce Phantom negro, un coche tan fuera de lugar en Hampton que bien podría haber sido una nave espacial, se detuvo suavemente en su acera. Un hombre impecablemente vestido, su nuevo jefe de seguridad, le abrió la puerta. Mientras Maeve se deslizaba en el lujoso interior de cuero, echó un último vistazo a la casa, a la calle tranquila, a la vida que ahora no era más que una pesadilla. No miró hacia atrás.
Mientras el coche aceleraba hacia el aeródromo privado, donde esperaba un jet de Vance Corp, el teléfono de Maeve, un nuevo modelo satélite de última generación, proporcionado por su seguridad, zumbó. Era un mensaje cifrado de Javier. Adjunto había un único documento, el resumen de Vance Corp. Sus activos, línea tras línea, de números incomprensibles, nombres de empresas y valores de mercado que se extendían a miles de millones. Al final, estaba el patrimonio neto de la herencia que ahora controlaba por completo, 217.4 mil millones de libras. Ella miró el número, no con alegría o triunfo, sino con un escalofriante sentido de propósito. Richard la había dejado por una mujer con recursos, la había menospreciado por no tener nada. Había construido su futuro sobre la base de su supuesta pobreza. Quería jugar en las grandes ligas. Ella estaba a punto de mostrarle que ni siquiera estaba en el deporte. La huérfana sin un céntimo estaba muerta. Maeve Vance, la titán industrial multimillonaria, había regresado de las cenizas y venía a cobrar una deuda de 7 años de dolor y humillación con intereses. El resurgimiento de la CEO, una declaración en la sala de juntas, la transformación de Maeve Smith, la esposa suburbana, a Maeve Vance, la formidable CEO, fue rápida y absoluta. Comenzó en el momento en que pisó la pista del aeropuerto de Heathrow y entró en el aire enrarecido de su antigua vida. El ático del Mandarin Oriental, con sus amplias vistas de la majestuosidad de Hyde Park, fue su crisálida. Era un mundo de personal silencioso y eficiente, ventanas de suelo a techo y el zumbido ambiental de un poder inmenso. Javier García la esperaba, de pie junto a una gran mesa de caoba cubierta con archivos y tabletas electrónicas. Parecía más viejo de lo que recordaba, pero sus ojos conservaban la misma inteligencia aguda y lealtad inquebrantable. No la abrazó, ni ofreció tópicos. Simplemente le hizo un pequeño y respetuoso asentimiento. «Bienvenida de nuevo, señorita Vance», dijo. El título, tan ajeno durante tanto tiempo, le sentaba como un traje hecho a medida. «Es bueno estar de vuelta, Javier. Los primeros días fueron un torbellino de intensas reuniones informativas. Ella aprendía rápido. Su mente, durante tanto tiempo ocupada con trivialidades domésticas, demostró ser tan aguda y analítica como la de su padre. Absorbió 7 años de fluctuaciones del mercado, avances tecnológicos y estrategia corporativa con un apetito feroz. No solo se estaba poniendo al día, se estaba preparando para la guerra. La transformación física se desarrolló en paralelo. La mujer sencilla y discreta de Hampton fue borrada sistemáticamente. Un equipo de los mejores estilistas, entrenadores y nutricionistas de Londres descendió sobre el ático. Su largo cabello sin peinar fue cortado en un bob elegante y afilado que enmarcaba su rostro y resaltaba sus pómulos. Su guardarropa de vaqueros descoloridos y suéteres de algodón fue reemplazado por una colección cuidadosamente curada de trajes de poder de Tom Ford. Elegantes vestidos de Dior y tacones de aguja Christian Louboutin, peligrosamente altos. Su nuevo uniforme era una armadura. Cada pieza fue elegida para proyectar un aura de poder intocable y elegancia helada. Aprendió a caminar con una nueva postura, una confianza de espalda recta que atraía la atención. La suave y delicada cadencia de su habla fue pulida hasta convertirse en un tono preciso y mesurado que no admitía objeciones. En una semana estuvo lista. Su reaparición no iba a ser un asunto tranquilo. Iba a ser una declaración.
Javier había organizado una reunión de emergencia de la junta directiva de Vance Corp, una colección de hombres poderosos y mayores que se habían acomodado en su ausencia, gestionando el imperio bajo la mano firme de Javier, pero sin un verdadero Vance al mando. Entró en la sala de juntas de Vance Corp, en el piso 80 de su rascacielos de Londres. El clic de sus tacones en el suelo de mármol fue el único sonido en la cavernosa sala. Toda conversación cesó. Los 12 miembros de la junta, titanes de la industria por derecho propio, la miraron como si hubieran visto un fantasma. Recordaban a una adolescente tranquila y afligida. No estaban preparados para la mujer que tenían delante. «Buenos días, caballeros». Su voz era fría y firme mientras tomaba asiento a la cabecera de la mesa, el asiento de su padre. «Pido disculpas por mi larga ausencia. Estuve ocupada con otros asuntos. Tengan la seguridad de que mi año sabático ha terminado». No esperó sus respuestas. Se lanzó directamente a un análisis brillante y despiadado del desempeño de la empresa, señalando oportunidades perdidas, divisiones infladas y una falta de innovación agresiva. Presentó una nueva y audaz visión para Vance Corp, una que implicaba un gran impulso en energía sostenible y la adquisición estratégica de una empresa de inteligencia artificial de vanguardia. Tenía su atención completa y sin dividir. La energía adormecida y complaciente de la sala había sido reemplazada por una tensión palpable, una mezcla de miedo y admiración renuente. Pero su gran estrategia tenía un objetivo más personal y directo. «Finalmente», dijo, sus ojos recorriendo la sala. «He revisado el archivo sobre las recientes empresas de Rothschild Banking. Sus intentos de socavar nuestra logística de envío son aficionados, pero persistentes. Es hora de que enviemos un mensaje». Sacó un nuevo archivo en la gran pantalla al frente de la sala. Era una empresa de logística innovadora y de tamaño medio llamada Loginext. Loginext ha desarrollado un algoritmo de envío predictivo que podría revolucionar la industria, explicó. Rothschild ha estado tratando de adquirirlos durante los últimos 6 meses. Su oferta está actualmente estancada en $900 millones. Hizo una pausa, dejando que la información se asimilara. «Esta mañana», continuó, una sombra de sonrisa asomando a sus labios, «Vance Corp presentó una oferta competitiva por $1.5 mil millones, todo en efectivo. El acuerdo se cerrará el viernes». Un murmullo de asombro y emoción recorrió la sala. Fue un movimiento agresivo, casi imprudente. Fue un bofetón público directo a Charles Rothschild. «Además», dijo Maeve, su mirada volviéndose helada, «he echado un vistazo a la nueva firma de capital privado de los Rothschild. Es un proyecto vanidoso para su hija y su nuevo asociado». Dejó que la palabra flotara en el aire. «Parecen estar centrando sus inversiones iniciales en el sector de la hostelería de lujo». Hizo clic en otra diapositiva, detallando una cartera de hoteles boutique. «Comenzaremos una adquisición sistemática de propiedades clave en cada mercado al que apunten. Los superaremos en las ofertas, absorberemos sus objetivos y agotaremos su capital inicial antes de que firmen su primer acuerdo. Quiero que su empresa sea un fracaso completo y total. ¿Está claro?». Los miembros de la junta, una vez escépticos, ahora la miraban con un nuevo respeto que rozaba el miedo. Esta no era la hija de Richard Vance. Esta era una depredadora. Mientras la reunión terminaba, Javier se quedó atrás. «Una entrada audaz, Maeve», dijo, con un brillo de orgullo en sus ojos. «¿Les has recordado quién manda?» «No estaba hablando con ellos, Javier», dijo ella, mirando por la ventana a la ciudad de abajo. Una jungla de cemento donde solo los fuertes sobrevivían. Estaba hablando con él.
Sabía que la noticia de la adquisición de Loginext golpearía el mundo financiero como un trueno. Charles Rothschild estaría furioso. Y Richard, tan orgulloso de su nueva posición, su nueva vida, estaría justo en el radio de la explosión. Él quería estar en las grandes ligas. Ella acababa de cambiar las reglas de su juego, y él ni siquiera sabía que estaba jugando contra ella. ¿Crees que Richard se dio cuenta de la magnitud del error que había cometido? Comparte tus predicciones en los comentarios. La destrucción de un hombre. El Copidemequet del Prado, 2 meses después, la vida de Richard Smith se desmoronaba con brutal rapidez. El nombre Vance era una sentencia de muerte para su carrera en Rothschild. Charles, humillado y furioso, lo trató con abierto desprecio. Victoria, que ahora lo veía no como un premio, sino como el tonto más grande del mundo, era fría y distante. Su relación se redujo a una serie de amargas discusiones, susurradas en su cavernoso y silencioso ático. Las invitaciones sociales se agotaron. Los colegas aduladores ahora evitaban su mirada. Era un paria, un cuento con moraleja andante. Maeve, mientras tanto, operaba desde una esfera tan por encima de él que solo podía observar las consecuencias. Era una figura habitual en las noticias financieras, una supernova de la industria, la fusión de Vance Corp y Tanaka Industries fue aclamada como el trato del siglo, creando un gigante global que eclipsaba a todos sus competidores. Cada uno de sus movimientos era preciso, estratégico y devastadoramente efectivo, pero en medio de la guerra corporativa y las maquinaciones financieras, Maeve se sentía vacía. La venganza, aunque satisfactoria, era una victoria hueca. Había desmantelado el mundo de Richard, pero no había llenado el vacío en el suyo. El ático se sentía menos como un hogar y más como una jaula dorada. Una tarde lluviosa de martes, buscando refugio de sus propios pensamientos, hizo algo que no había hecho en años. Fue de incógnito a una pequeña galería de arte independiente en el barrio de Shoreditch. Vestida con jeans sencillos, un suéter de cachemira y una gorra de béisbol de ala baja, era una don nadie. Era simplemente una mujer, mirando arte. La galería estaba tranquila. El aire olía a aceite de linaza y trementina. El arte era crudo, poderoso y lleno de una energía desesperada y hermosa. Se sintió particularmente atraída por una serie de grandes lienzos abstractos, caóticos remolinos de negro, blanco y un azul desafiante y electrizante. Hablaban de la tormenta dentro de su propia alma. «Tienen algo, ¿verdad?» La voz baja y resonante la sobresaltó. Se giró para ver a un hombre de pie a su lado. Era alto, con ojos amables e inteligentes, y manos manchadas de pintura. Llevaba una camiseta salpicada de pintura y unos vaqueros gastados. Miró los cuadros, no a ella, con una mirada de profunda comprensión en su rostro. «Son honestos», respondió Maeve. Las palabras la sorprendieron. «Ese es él», dijo el hombre, señalando una figura en la esquina. El artista, que hablaba animadamente con un comprador potencial. Lucas O'Connell. Pinta como si intentara salir de una habitación cerrada. Todo pasión y furia. El hombre finalmente dirigió su mirada hacia ella, una sonrisa cálida y genuina arrugando las comisuras de sus ojos. «Soy el dueño, Daniel», tomada por sorpresa. Se presentó simplemente como Maeve. Durante la siguiente hora, Daniel la guió por la galería, hablando de arte. No con la jerga pretenciosa del mundo del arte, sino con una pasión sencilla y sincera. Veía la historia en cada pincelada,
la emoción detrás de cada elección de color. No le preguntó qué hacía, dónde vivía o a quién conocía. Simplemente le habló de arte. Una parte de sí misma que creía muerta hace mucho tiempo comenzó a agitarse. Era la estudiante de Historia del Arte de la LSE, la joven que había sido cautivada por la belleza y la creación, no por los balances y las capitalizaciones de mercado. Se encontró regresando a la galería varias veces en las semanas siguientes. Ella y Daniel desarrollaron una relación fácil. Sus conversaciones pasaron del arte a los libros, a la música y a las simples absurdidades de la vida en Londres. Con él, no era una Vance. Era simplemente Maeve, una mujer con una mirada aguda y una tristeza tranquila en la que él no inquirió. Él era un ancla bienvenida en la turbulencia de su nueva vida. Mientras tanto, un nuevo e inesperado jugador entró en el juego. Kaito Tanaka, su nuevo socio comercial, no era el genio frío y solitario que los medios retrataban. En sus reuniones privadas, descubrió a un hombre con un ingenio seco, una inteligencia feroz y una habilidad casi inquietante para ver a través de su cuidadosamente construida armadura. Durante una sesión de estrategia nocturna en la sala de juntas de Vance Corp, mientras ultimaban los detalles de la fusión, se detuvo de repente, mirándola por encima del borde de su taza de té. «¿Has disfrutado esto, verdad?», preguntó, sus ojos oscuros e intensos. «Desmantelar a Rothschild, humillar a tu ex marido». Maeve se puso rígida. Fue una estrategia comercial necesaria. Kaito se permitió una pequeña sonrisa cómplice. «Claro, pero la venganza es un fuego que consume a quien la empuña, señorita Vance. Te mantendrá caliente por un tiempo, pero finalmente te dejará solo cenizas». Dejó su taza. «Charles Rothschild es un viejo tonto. Tu marido es un parásito insignificante. No son dignos de la energía que estás gastando en ellos. Esta empresa, nuestra empresa, es digna de tu energía. El futuro que podemos construir es digno de ella». Sus palabras tocaron una fibra sensible en lo más profundo de ella. Él no la estaba juzgando. La estaba desafiando. La veía no como un arma de venganza, sino como una líder brillante. Y la estaba llamando a ser mejor. Él fue la primera persona en su nueva vida en hablar del futuro, no del pasado. «¿Qué propones?», preguntó ella. «Propongo», dijo tranquilamente, sus ojos brillando con una nueva intensidad, «que dejemos de jugar a la defensiva. Construyamos algo revolucionario. Dediquemos nuestros recursos a la nueva división de energía sostenible. Creemos algo que cambie el mundo. No solo saldemos viejas cuentas. Esa es una victoria digna de una Vance y un Tanaka». Fue un punto de inflexión. El desafío de Kaito, combinado con la sencilla conexión humana que estaba encontrando con Daniel en la galería de arte, comenzó a cambiar su perspectiva. La rabia que la había impulsado estaba empezando a enfriarse, reemplazada por una ambición nueva y más convincente. Había demostrado que podía destruir. Ahora empezaba a preguntarse si podía volver a construir. La guerra contra Richard y los Rothschilds había sido ganada, pero la batalla por su propia alma, por la mujer en la que quería convertirse, apenas comenzaba. Y por primera vez, sintió que no tenía que luchar sola. Había encontrado aliados no en banqueros y abogados, sino en la tranquila galería de un artista y al otro lado de una mesa de juntas, con un hombre que veía su futuro, no solo su pasado. ¿Crees que Maeve debería perdonar a Richard o seguir adelante con su vida sin mirar atrás? Queremos saber tu opinión. La última consecuencia. El día del ajuste de cuentas final.
La caída de Richard Smith fue rápida y brutal. Despedido de Rothschild, se volvió tóxico en la Bolsa de Valores de Londres. Su lujoso estilo de vida se evaporó después de una anulación venenosa de Victoria, quien incluso lo obligó a cambiar legalmente su nombre para romper lazos con su familia. Quebrado y despojado de su identidad, se mudó a un lúgubre apartamento en el barrio de Camden Town, donde su ambición se agrió en una peligrosa obsesión. En su lógica retorcida, Maeve le debía por despertarla, y se convenció de que aún podía recuperarla. Comenzó una campaña de patético acoso. Decenas de correos electrónicos y mensajes de voz suplicantes, y luego amenazantes, todos interceptados por el equipo de Javier. Cuando sus mensajes quedaron sin respuesta, su desesperación lo llevó al acecho. Una noche, evadió la seguridad y la confrontó en el vestíbulo del ascensor privado, mientras ella salía con Kaito Tanaka. «¡Maeve!», gritó, su aspecto desaliñado, sus ojos salvajes. Ella miró el cascarón hueco del hombre con el que se había casado. «¡Richard!», su voz carecía de emoción. «Tienes que parar con esto. Parar con esto», se rió histéricamente. «Acabo de empezar. ¿Crees que puedes arruinarme y marcharte? Conozco a la verdadera tú, la mujercita asustada que juega a disfrazarse». «Esta no eres tú», Kaito dio un ligero paso adelante. «Creo que deberías irte». La mirada de Richard se llenó de odio. «¿Y tú quién eres? ¿Su nueva mascota?». Maeve lo interrumpió, su voz como el hielo. «Es mi socio, Richard. Algo que tú nunca fuiste». Se dio la vuelta y se marchó sin una segunda mirada. El rechazo público lo empujó al límite. Si no podía tenerla, la destruiría. Vendió una historia retorcida y fabricada a un notorio periodista de tabloides, Marcus Ferris, pintándose a sí mismo como la víctima de una heredera manipuladora e inestable. Ella ocultó miles de millones para atrapar a un marido desprevenido, gritaba el titular. La historia estaba llena de detalles íntimos y distorsionados, diseñados para darle credibilidad. Simultáneamente, Charles Rothschild, buscando venganza, alimentó historias perjudiciales a la prensa financiera, cuestionando la estabilidad de Maeve y su idoneidad para dirigir un imperio global. El ataque combinado fue una tormenta perfecta. Las acciones de Vance Corp sufrieron un pequeño golpe, y los susurros sobre la cordura de Maeve comenzaron en las salas de negociación. Estaba en una reunión con Javier y Kaito cuando la noticia estalló. Javier estaba apoplético, planeando una demanda multimillonaria. Maeve, sin embargo, estaba inquietantemente tranquila mientras leía el artículo. Dentro, la fría rabia de la noche en que Richard se fue se solidificó. Él había convertido su intimidad en un arma, retorciendo la vida que ella construyó por amor en algo patológico. «No los demandes, Javier», dijo tranquilamente. «Maeve, debemos», insistió él. «No podemos permitir esto». «No», dijo ella, sus ojos brillando con una luz nueva y peligrosa. «Una demanda es una batalla. Él ha declarado una guerra. Y en una guerra no se presentan papeles. Se exige una rendición incondicional». Se giró hacia Kaito, con una sonrisa escalofriante en su rostro. «Cree que puede controlar la narrativa exponiendo nuestro pasado. Ha olvidado un detalle. Yo también conozco todos sus secretos. Y a diferencia de él, tengo las pruebas». El tiempo de reaccionar había terminado. Richard y Rothschild la habían empujado demasiado lejos, confundiendo su moderación con debilidad. Ahora ella les mostraría lo que era el verdadero poder. Terminaría con esto no ganando, sino aniquilándolos por completo. El contraataque de Maeve no fue un solo evento explosivo,
sino una sinfonía de destrucción magistralmente orquestada. Comenzó en silencio. Desató el poder completo y aterrador de las divisiones legal y de inteligencia de Vance Corp, los equipos que Javier García había mantenido afilados como cuchillas. Su primer objetivo fue Marcus Ferris y su tabloide. En cuestión de días, los investigadores de Vance Corp habían desenterrado una carrera llena de corrupción. Javier no presentó una demanda. Él personalmente entregó todo el archivo incriminatorio a la oficina del fiscal de distrito. Ferris fue arrestado, y la historia que había escrito sobre Maeve fue desacreditada públicamente. Luego, dirigió su atención a Rothschild. Mientras él había estado ocupado sembrando historias sobre su inestabilidad, el equipo de Maeve había estado realizando una profunda auditoría forense de toda la operación bancaria de Rothschild. Encontraron un patrón de uso de información privilegiada y fraude. La evidencia era irrefutable. Javier García organizó una reunión privada con la junta directiva de Rothschild, excluyendo deliberadamente a Charles. Presentó la evidencia, explicando que Vance Corp ahora tenía una participación mayoritaria en la deuda de Rothschild. El mensaje era claro. O Charles Rothschild era destituido, o Vance Corp publicaría la evidencia y exigiría su deuda, un acto que vaporizaría el legado de Rothschild. En 24 horas, la Junta anunció que Charles renunciaba por motivos de salud. Su ataque a Maeve le había costado su imperio. La pieza final de su estrategia estaba reservada para Richard. Iba a ser el golpe más público y devastador de todos. Él accedió a su primera entrevista televisada con Sarah Jenkins, una periodista legendaria conocida por sus preguntas difíciles. La entrevista se transmitió en vivo, en horario de máxima audiencia. Maeve apareció luciendo serena y poderosa, con un sencillo vestido blanco. Durante la primera mitad, habló elocuentemente sobre su visión para Vance Corp. Luego, Jenkins cambió de tema. Señorita Vance, tengo que preguntarle sobre los recientes ataques públicos contra usted. Su ex esposo, Richard Smith, ha hecho algunas acusaciones muy serias. Maeve miró directamente a la cámara, con una expresión de triste resolución. Así es, dijo con calma. Richard y yo estuvimos casados durante 7 años. A petición suya, viví una vida separada de los recursos de mi familia. Hice esto porque estaba enamorada. La historia que él contó fue una versión dolorosa y retorcida de nuestra vida. Pero lo que no mencionó fue la razón por la que nuestro matrimonio terminó. De una carpeta, sacó una declaración jurada que detallaba la aventura de Richard con Victoria Rothschild, que comenzó más de 1 año antes de su divorcio. Luego sacó correos electrónicos entre Richard y Charles Rothschild, que delineaban el plan para cambiar a su esposa, sin un céntimo por un puesto de alto nivel en la firma. No solo me dejó, afirmó Maeve, me vendió. La sala de control estaba en un silencio atónito, pero ella no había terminado. El señor Smith me ha acusado de arruinarlo. La verdad es que nunca fue el hombre que pretendía ser. Deslizó sus antiguos extractos de tarjetas de crédito sobre la mesa. Estos detallan miles de libras gastadas en artículos de lujo, mientras me decía que no podíamos permitirnos arreglar una gotera en nuestro techo. Y esto, sostuvo una última hoja, es su solicitud de admisión a la LSE, donde mintió sobre ser huérfano mucho antes de conocerme. Toda la vida de Richard Smith ha sido un fraude calculado. Miró de nuevo a la cámara, sus ojos claros. No destruí a ese hombre, simplemente le puse un espejo. Mi única culpa fue amar a alguien incapaz de amar a nadie más que a sí mismo. He pagado el precio por ese error. Y ahora, él también.
Terminó la entrevista anunciando el lanzamiento de la Fundación Vance, un fideicomiso de $2,000 millones para apoyar a las víctimas de abuso emocional y financiero. En su apartamento de Camden Town, Richard vio cómo su mundo se desmoronaba. Ella lo había expuesto por completo. El ajuste de cuentas fue final. Después de todo, el mundo vio a Maeve como un modelo de fortaleza. Las acciones de Vance Corp se dispararon. Richard, un leproso social, desapareció. Se rumoreaba que trabajaba en un trabajo humilde en algún lugar del norte de Inglaterra, un fantasma de sus propias ambiciones, encontrando un verdadero hogar. La vida de Maeve, por primera vez, era verdaderamente suya. La rabia había disminuido, dejando paz. El imperio ya no era una carga, sino una herramienta para innovar y construir. Bajo su liderazgo y el de Kaito Tanaka, la recién fusionada Vance Corp y Tanaka Industries se convirtieron en un líder global en tecnología sostenible. Su trabajo era su pasión, un legado que empequeñecería los pequeños dramas de su pasado. Su asociación con Kaito era de profundo respeto mutuo y visión compartida, pero fue fuera de la sala de juntas donde encontró la alegría tranquila que tanto tiempo la había eludido. Continuó sus visitas a la galería de arte de Daniel en Shoreditch, siempre como Maeve. Él siguió siendo una fuerza estabilizadora, atraído por su tranquila inteligencia y espíritu resiliente, sin saber nada de su inmenso poder. Una tarde fresca de otoño, un año después de su regreso, paseaban por Hyde Park. «Pareces más ligera», observó Daniel. Maeve sonrió. «Me siento más ligera. Hay algo que necesito contarte». «Mi nombre no es Maeve». Ella le contó todo. El nombre Vance, la vida oculta, la traición, el regreso. Daniel escuchó pacientemente. Cuando terminó, un largo silencio se extendió entre ellos. «Entonces», dijo finalmente, una lenta sonrisa extendiéndose por su rostro. «¿Significa esto que tengo que empezar a llamarte señorita Vance?» Maeve rió, un sonido de puro alivio. «Prefiero Maeve». «Bueno, Maeve», dijo, sus ojos brillando, «es un placer conocerte finalmente. Ahora, ¿vas a terminar ese café o vas a usar tus miles de millones para comprar todo el carrito?» En ese momento, de pie en el corazón de la ciudad que ahora dominaba, Maeve sintió una profunda sensación de plenitud. Había enfrentado la traición definitiva y había emergido no solo victoriosa, sino completa. Estaba rodeada de personas que la veían por quien realmente era. Kaito, que respetaba su mente. Daniel, que atesoraba su espíritu. Había perdido una fantasía construida sobre una mentira, pero había ganado algo infinitamente más valioso. Una realidad hecha por ella misma. La heredera oculta se había ido para siempre, reemplazada por una mujer que se erguía orgullosa en la luz. La dueña de su propio vasto, brillante e ilimitado horizonte. Él la traicionó, la destrozó y la dejó sin nada. O eso creía él. El increíble viaje de Maeve Vance, de esposa oculta a potencia multimillonaria, es un testimonio de la fuerza inquebrantable de una mujer despreciada. No solo se vengó, sino que reescribió todo el juego. Su historia demuestra que tu pasado no te define, y las traiciones más profundas pueden forjar las versiones más poderosas de nosotros mismos. Tomó su dolor y lo convirtió en un imperio global, y su desamor en un faro de esperanza para los demás. Si esta historia de resiliencia y triunfo definitivo te ha resonado, por favor, dale me gusta a este video. Compártelo con alguien que necesite una dosis de inspiración y no olvides suscribirte a nuestro canal
para ver más dramas inolvidables de la vida real. Déjanos saber en los comentarios qué te pareció el épico regreso de Maeve.